Mi querido amigo, en el libro de Apocalipsis tenemos la revelación de que la iglesia de Dios tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. El libro de Apocalipsis es un buen ejemplo de cómo Dios utiliza a los profetas para transmitir mensajes y para revelar el futuro. Dios no hace discriminación de sexos en cuanto al don profético. En la Biblia son mencionadas varias mujeres ejerciendo la función de profetisas. Por ejemplo, Ana, María, Débora, Hulda, las 4 hijas de Felipe, en fin. Es importante que recordemos la declaración de Dios de que en los tiempos finales volvería a conceder el don de profecía. Eso ayudaría al pueblo de Dios a abrir camino en medio de los complicados acontecimientos finales. Y por eso, San Pablo enseña, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Pero el Apocalipsis hace esta advertencia. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Al mismo tiempo hay una promesa de bendición para aquel que respeta o enseña lo que llega a conocer por medio del don de profecía. Bienaventurado, dice, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, 7. Bueno, en su determinación de proteger a su pueblo, Dios nos alerta que en el final de los tiempos surgirán falsos profetas. En Deuteronomio 18 están incluidos también los adivinos, astrólogos y hechiceros. En la Biblia encontramos las características de un verdadero profeta. Sus condiciones se cumplen. Sus predicciones, sus profecías se cumplen. Segundo, no induce el pueblo a la apostasía. Tercero, enseña lo que Dios inspira, no sus propias ideas. Cuarto, habla guiado por el Espíritu Santo. Y quinto, reconoce la encarnación de Jesús. Una prueba muy elocuente es la que Dios indica en Isaías. Y dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. El profeta debe enseñar en armonía con todo lo que la Biblia enseña, y también en armonía con la santa ley de Dios. Milagros por sí solos no constituyen prueba de que el profeta es inspirado por Dios. Apenas demuestran que hay un poder sobrenatural por detrás de él, que puede ser de Dios o puede ser del enemigo. En Números 12, 6 al 8 leemos que Dios básicamente se revela en visiones o en sueños, y a veces cara a cara, como lo hizo con Moisés. El Apocalipsis habla de los fieles que serán perseguidos por tener 2 características básicas. Primero, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Entonces el dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 19, en el capítulo 19, versículo 10, esclarece que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Amigos, Dios cumplió su palabra, manifestándose en forma específica por intermedio de Elena de White. Los mensajes divinos comunicados a través de Elena de White han contribuido para dar estabilidad al pueblo de Dios, llevándolo permanentemente al estudio y a la aceptación de la Biblia como única base de fe y doctrina. A lo largo de su vida, Elena de White escribió 54 libros, siendo El Camino a Cristo una de las obras más apreciadas en sus páginas. Millares de personas encuentran el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Otra obra inspirada es El Conflicto de los Siglos, que describe la lucha entre el bien y el mal, desde la caída moral de Satanás hasta la restauración del reino de Dios. Desde su primera visión en diciembre de 1844 hasta su última en el día 3 de marzo de 1915, ella recibió cerca de 2000 visiones y sueños, sirviendo como mensajera del Señor por 70 años. En 1848 recibió una visión que marcó la gran expansión del Evangelio a través de la literatura.
Ella misma fue una incansable autora que nos dejó más de 100,000 páginas escritas. En 1863, Elena de White recibió la primera visión sobre los principios de salud que trajeron mejor calidad de vida y longevidad a los que la siguen. Elena de White, por inspiración divina, escribió orientaciones que se constituyen conceptos de vanguardia en el área de educación. Dios, con estos mensajes, está preparando un pueblo para cumplir la misión profética de llevar el Evangelio eterno a cada nación, lengua y pueblo. Seguridad y prosperidad están contenidos en la promesa que el Señor nos hace en 2 de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Que Dios te bendiga.